Hola, buenos días. Desde la Universidad Mayor le damos la bienvenida a un nuevo seminario denominado Cambiemos el mundo, un genoma a la vez. Para eso nos encontramos con el vicerrector y también doctor de microbiología e inmunología de la Universidad Federal de Sao Paulo, el doctor Patricio Manque. ¿Cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Animado para dar esta cátedra. ¿Está preparado? ¿Está todo listo? Todo listo. Patricio, cuéntame un poquito de qué se va a tratar el seminario hoy. Mira, básicamente es una invitación a hacer un viaje de lo que está ocurriendo en la revolución genómica. A partir de la secuenciación del genoma completo, del genoma humano, hemos comenzado efectivamente a lo que nosotros llamamos digitalizar la vida, es decir, secuenciar el DNA de todos los organismos que existen en el planeta y cómo esta secuenciación, a partir de que nos ha permitido conocer sus genes, cómo estos genes se regulan, entender su biología, nos está llevando fundamentalmente a poder mejorar la vida de cada una de las personas. Cuéntame qué tan importante es esta difusión de la ciencia. Mira, para nosotros un aspecto crítico, uno de los grandes esfuerzos que estamos haciendo en la Cátedra del Futuro es fundamentalmente generar estos espacios de discusión entre los científicos y la comunidad en general, de estudiantes y la comunidad en general, para poder ir contándoles de primera mano lo que estamos haciendo en los laboratorios y a partir de eso ir generando lo que es algo que es muy crítico para nosotros, que es darle la importancia que la ciencia tiene en el desarrollo humano. Patricio, ¿cuáles son los puntos más claves, más importantes de la revolución genómica? Mira, la revolución genómica parte con una premisa, que es invertir 4.000 millones de dólares para poder curar todas las enfermedades. Esa fue la oferta que se le hizo al Congreso americano en los años 90. A partir de eso hemos conocido todos los genes de nuestro genoma humano y a partir de eso hemos comenzado a desarrollar nuevas terapias. Entonces lo que yo voy a contar es la emergencia de nuevas disciplinas, por ejemplo la biología sintética, que nos permite construir organismos a partir de fusionar diferentes genes. Voy a hablar un poco cómo podemos mejorar el diagnóstico de enfermedades tan complejas como el cáncer y cómo esto está transformando la agricultura en algo que hoy día denominamos de agrogenómica. ¿Cómo se ve la tecnología en la ciencia de aquí a 10 décadas más o menos más adelante en Chile? Mira, Chile está avanzando fuertemente en el área genómica. La revolución genómica tiene una gracia, ha sido una de las revoluciones más democráticas. El tiempo que se demoró en llegar el conocimiento que se generó en los grandes, en los países de desarrollo a Chile fue muy corto comparado con las otras revoluciones. Eso ha permitido que hoy día en las universidades podamos hacer casi las mismas cosas que se están haciendo en el resto del mundo y a partir de eso mismo efectivamente podamos impactar el día a día de la gente que vive en Chile, fundamentalmente. Me gustaría que nos explicara un poquito a grandes rasgos el concepto de digitalización de la vida. Claro, la idea de digitalización de la vida, la genómica es una de las disciplinas madre del área de la Big Data, ¿no es cierto? El genoma humano tiene 3.200 millones de nucleotidios. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es secuenciar todos los genomas y esos son cientos de millones de bytes. Y eso hoy día lo estamos pasando a los computadores y utilizando herramientas matemáticas, utilizando herramientas de bioinformática, estamos descifrando qué significan todas estas letras, qué palabras forman, qué frases forman y a partir de eso poder generar avances en las disciplinas que van desde la medicina a la economía y a todo en realidad. Listo, Patricio, muchas gracias y que les vaya bien en la exposición. Muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos. A ustedes los dejamos cordialmente invitados a una nueva transmisión de la Universidad Mayor en conjunto con la Tercera. Buenos días. Muy buenas tardes. ¿Sabías que secuenciar el primer genoma humano costó 3.000 millones de dólares? Hoy, este proceso vale menos de $1.000 y se puede realizar solo en un par de días. ¿Qué sabes del ADN y la posibilidad de digitalizar la vida de humanos y plantas? ¿En qué consiste la llamada revolución genómica? Para aclarar todas estas dudas, damos inicio a la segunda conferencia de nuestro ciclo Cátedras del Futuro. Hoy, nuestro expositor será el científico, doctor en microbiología e inmunología de la Universidad Federal de Sao Paulo, postdoctorado de la Virginia Commonwealth University y actual vicerrector de investigación, Patricio Manque, a quien invitamos a subir al escenario. Además, saludamos a los presentes y a quienes nos acompañan vía streaming a través de los sitios latercera.com y umayor.cl. Los dejamos entonces con la charla Cambiemos el mundo, un genoma a la vez, a cargo del doctor Patricio Manque. Ser difícil superar esta banda sonora y sí con mi presentación. Así que voy a hacer lo posible por romperla. Lo que les quiero contar en los próximos minutos va a ser un viaje muy rápido sobre lo que está ocurriendo con la revolución
genómica y cada una de las aplicaciones que están ocurriendo en esta área. Y espero que queden tan entusiasmados porque realmente considero que esto hoy día se considera la cuarta revolución en la historia de la humanidad, tan importante o quizás más importante que la revolución industrial o la revolución de los computadores. Y esta historia comienza hace más o menos 50 años o 60 años, cuando había una pregunta que era fundamental, que era cómo la información genética era transferida de un organismo a otro. Y dos investigadores, Watson y Crick, jóvenes investigadores, consiguen resolver ese problema, fundamentalmente mostrando cómo era la estructura del DNA, que es la molécula que en el fondo carga toda la información genética. Ellos resolvieron que era una doble hélice antiparalela que se replicaba en el tiempo y eso permitía que la información fuese transferida de un lugar a otro. Pero este evento también es considerado por una segunda cosa que es bastante importante. Todo el mundo habla de Watson y Crick, pero fue muy, muy importante Rosalind Franklin, quien está ahí, y yo creo que este es uno de los eventos más importantes en la historia donde se mostró que efectivamente la obtención de los premios Nobel necesitaban cambios importantes, porque Rosalind Franklin fue quien proporcionó los datos experimentales para que Watson y Crick, en conjunto con Wilkins, pudieran resolver la estructura tridimensional. El premio Nobel fue solamente entregado a ellos tres, que eran los tres hombres. Eso ha ido cambiando y esperemos que vaya cambiando a lo largo de la historia. A partir de eso comienza una serie de eventos que son muy, muy importantes y en 1987 un grupo de científicos en conjunto con senadores americanos consiguen convencer al gobierno americano a través de una carta de que sea capaz de poner un financiamiento alrededor de $4.000 millones para que fuese secuenciado el genoma humano. El genoma es el DNA que está contenido dentro de nuestras células y cada una de las letras que forman este genoma conforma lo que nosotros llamamos de genes, que son como palabras, y son estas los que determinan nuestras características físicas, intelectuales y etc. Y por lo tanto, a partir de los años 90 se comienzan a constituir los primeros laboratorios y el año 1995 se produce el primer hito en esta revolución, el genoma del Haemophilus influenza, que es una bacteria que produce meningitis, es completamente secuenciado, es la portada de la revista Science en ese minuto, y a partir de eso y hasta el año 2000 se comienzan a secuenciar una serie de organismos que eran muy, muy relevantes para estudiar la biología. Se secuencia Saccharomyces cerevisiae, se secuencia C. elegans, que es un organismo modelo, y en el año 2000-2001 en cadena nacional en los Estados Unidos el presidente Bill Clinton, en conjunto con Craig Venter y Francis Collins, anuncian el draft del genoma humano. Y la promesa de ese draft era que el año 2010 deberíamos tener curadas todas las enfermedades con particular foco en cáncer. Obviamente, como ustedes saben, esa premisa no se cumplió, pero sí conseguimos avanzar dramáticamente en la comprensión de la vida. Pero ocurriría el año 2005, donde ocurriría algo que es increíble, porque hasta ese momento el genoma humano, que era un solo organismo, fue secuenciado en más o menos, yo diría, unos 3.000 laboratorios a un costo de más o menos $4.000 millones, y a partir del 2005 se genera una tecnología que se denomina de Next Generation Sequencing. Increíblemente soy yo, y este secuenciador fue el primero que hubo en el mundo de Next Generation Sequencing, y esto permitía secuenciar el genoma humano en 2 semanas y a un costo de más o menos $1 millón. Por lo tanto, habíamos dramáticamente reducido la brecha en términos de la capacidad, y eso muestra que efectivamente cuando comenzamos a mirar el número de organismos secuenciados, empezamos a secuenciar prácticamente toda la vida. Y esta tecnología permitió que además los costos de secuenciación se redujeran de forma bastante dramática. Partimos en más o menos el año 2000 en términos de algo así como $100 millones a ir bajando dramáticamente, y hoy día estamos la secuenciación de un genoma completo humano se demora un par de días, se puede hacer en cualquier lugar del mundo, incluido Santiago, incluido nuestra universidad, y cuesta alrededor de $1.000. Por lo tanto, eso abría la posibilidad para que cada uno de los organismos que existían en el planeta los pudiéramos secuenciar, pudiéramos entender su biología y pudiéramos buscar herramientas que nos permitiesen modificar estos organismos para hacer de ellos más útiles, más beneficiosos o luchar enfermedades. Fue así como comenzamos lo que se denomina el proceso de la digitalización de la vida. La idea era pasar toda esta información biológica que estaba contenida en los organismos, las podíamos pasar a computadoras y en los computadores poder hacer predicciones bioinformáticas
nuevas herramientas fueron surgiendo, nuevas disciplinas fueron surgiendo. Surge la bioinformática, que es la fusión entre la biología y la computación, para comenzar a entender esta información. Y comenzamos a secuenciar organismos que eran, por ejemplo, económicamente importantes, organismos que eran ancientes, que eran del pasado, o organismos que eran prehistóricos. Secuenciamos el nombre de Neandertal y a partir de eso pudimos, por ejemplo, saber que algunas mutaciones que el genoma del hombre de Neandertal tenía le impidieron que su cerebro creciera, porque la caja craneal que lo contenía no podía crecer por las mutaciones que el Neandertal tenía. Comenzamos a secuenciar cosas que eran bonitas, simplemente por el hecho de poderlas secuenciar. BGI en China secuencia el panda, que es un símbolo de su cultura, y comenzamos a aprender por qué, por ejemplo, estos organismos solamente tienen una dieta preferencial, y finalmente secuenciamos el genoma de un premio Nobel. Y la idea era poder entender qué genes hay que tener para hacer un premio Nobel. Y en realidad el genoma, no me voy a extender mucho, pero el genoma tenía un montón de problemas. El genoma de James Watson tenía un montón de genes que le faltaban, otras cosas que le sobraban, no era el genoma que uno esperaría de un premio Nobel. Como ustedes pueden ver, llegamos a un punto en que comenzamos simplemente a secuenciar cosas desconocidas. Comenzamos a tomar muestras de la tierra, de los organismos, de lo que teníamos en la piel, y comenzamos a secuenciarlo con el fin de poder saber qué genes estaban ahí y cuáles eran los organismos que estaban ahí presentes. Y secuenciar se fue tornando algo muy, muy simple, porque teníamos que tomar el DNA, lo secuenciábamos en estas máquinas que bajaron dramáticamente su precio. Entonces tomábamos el DNA, lo quebrábamos en fragmentos, estos fragmentos eran secuenciados, leídos por estas máquinas, y utilizando herramientas muy, muy poderosas de la bioinformática éramos capaces de formar estos genes. Y comenzamos a darnos cuenta de que no todo el genoma era secuenciado, era traducido, en proteínas. Comenzamos a ver que los genomas contenían un montón de genes que en esa época llamábamos de junk DNA o DNA basura, pero que hoy día son DNA fundamentales para que los organismos sean lo que son, porque son las secuencias regulatorias de su expresión. Y eso nos permitió comenzar a entender que había una individualidad genética muy, muy importante. Y aquí me quería detener un minuto, porque el primer genoma humano secuenciado nosotros le llamábamos en esos minutos en Estados Unidos The Marlboro Cowboy, o sea, era el gringo que aparecía en el comercial de los cigarros Marlboro, parado en el medio de la estepa en Colorado, en un caballo increíble, pero que era rubio, que era atlético, que fumaba además, y que nada tenía que ver ni con la gente que existía en Asia, ni con la gente que estaba en Latinoamérica. Y por lo tanto, a partir de esto, se comenzó a hacer algo que se denominó The HapMap, que fue un esfuerzo muy, muy importante para comenzar a entender la individualidad. Y aquí es un área muy, muy importante para nosotros en Latinoamérica, porque de todos los estudios genéticos que se han hecho, y más de los 100.000 genomas humanos que han sido secuenciados, menos del 0,2% de los genomas que han sido secuenciados a nivel mundial corresponden a genomas de gente en Latinoamérica. Y eso efectivamente, y lo voy a mencionar más adelante, ha tenido dramático impacto en que muchos de los medicamentos que se han desarrollado, por ejemplo, para terapias para enfermedades como cáncer, por ejemplo, no tengan el mismo uso o el mismo efecto en nuestros pacientes. Algunas cosas que hemos ido aprendiendo era que lo primero que queríamos tener cuando secuenciábamos un genoma era la lista de partes, es decir, cada uno de los genes que conformaban un genoma, de tal forma que, porque sabíamos ya por los estudios de Mendel en el siglo antepasado, básicamente, de que eran los genes aquellos que transmitían la información. Y una cosa interesante fue que ocurrió que cuando secuenciamos el C. elegans, que es un gusano que nosotros usamos mucho en biología para estudiar algunos procesos, tenía alrededor de 19.000 genes. Por lo tanto, si un gusano tenía 19.000 genes, era muy posible, digamos, que los seres humanos tuviéramos 10 veces más genes que eso. Y cuando secuenciamos el genoma humano, nos dimos cuenta que en realidad teníamos solamente 25.000 genes, es decir, no teníamos una diferencia tan grande en el número de partes. Cuando secuenciamos este pez, por ejemplo, que abunda en las costas de Australia, tenía incluso más genes que el genoma humano. Entonces, en realidad, lo que fuimos aprendiendo era que no importaba mucho el número de genes que uno tenía, pero sino cómo estos genes interaccionaban entre ellos. Y esto se llevó a algo que denominamos the Lego Theory, la teoría del Lego, porque en el fondo uno con las mismas piezas del Lego podía hacer algo de ese tipo, por ejemplo, o podía hacer una construcción de ese tipo. ¿Y quién determinaba que esto fuera esto o esto? Eran este DNA que nosotros llamábamos de DNA basura, que en realidad se tornó hoy día uno de los focos de interés
más importantes que nosotros tenemos. Y ahí comenzamos a darnos cuenta que los genes interaccionaban entre ellos y que los genes que eran responsables de ciertas enfermedades se agrupaban formando grupos particulares. Por lo tanto, por ejemplo, todos los genes, cuando uno miraba y tomaba, por ejemplo, 1000 personas que tenían problemas al corazón, secuenciaba su genoma y lo que uno veía era que todos los genes de ellos se agrupaban de forma conjunta, sugiriendo, por lo tanto, que la interacción de estos genes era mucho más relevante que el número total de genes que uno pudiese tener. Y esto es un estudio súper interesante porque esto también se fue proyectando y fue creciendo esta idea de que era la interacción lo que determinaba el éxito. Y este es el caso de un paciente que tiene Alzheimer, que cuando es diagnosticado con Alzheimer, él es un pintor y en Europa pinta, esto es lo que él podía ver desde su casa, me parece que era en Bélgica. Y un par de años después, cuando se deteriora más su condición y esta conectividad neuronal, pero también celular se va perdiendo, este es el dibujo que él hace, la enfermedad consigue progresar y vuelve a representar lo mismo de esta forma para finalmente llegar a la misma representación en un periodo de 2 años. Entonces lo que ocurría cuando existía enfermedad era que esta conectividad, tanto cerebral como celular, y a todos los niveles se iba perdiendo, y este es un ejemplo claro de eso. Y así como la revista Times decreta, digamos, que el futuro va a ser la genómica. Es decir, a partir de estudiar el genoma humano vamos a poder estudiar todo tipo de condiciones, desde las condiciones que nos hacen quienes somos hasta las enfermedades que nos pueden afectar. Y por lo tanto se hace un esfuerzo muy importante para comenzar a secuenciar todos los genomas para mejorar el diagnóstico de la enfermedad, para diagnosticar enfermedades genéticas raras. Las enfermedades genéticas raras hoy día son más o menos 1.500 enfermedades y representan el 8% de nuestra población. Es decir, uno de cada 10 niños que nace hoy en día nace con una enfermedad genética rara que nunca va a ser diagnosticada y que hoy día la estamos diagnosticando gracias a estas nuevas tecnologías. Nos va a permitir, por ejemplo, evaluar la posibilidad de que uno transmita como padre a su hijo enfermedades genéticas y finalmente hoy día esto ha llegado al punto en que existe genómica que te permite decidir qué tipo de crema usar para el tipo de piel que uno tiene y qué deporte uno debería practicar de acuerdo a los genes que uno tiene. En 1990 habían solamente 61 enfermedades que tenían identificado una causa genética. Hoy día sabemos que son más o menos 5.000 enfermedades, hoy día sabemos que tienen una causa genética y por lo tanto sabemos el gen que está fallando. Y en unos minutos más les voy a contar de que ese gen puede ser reparado. Por lo tanto, a partir de menos de $1.000 se inicia una carrera para intentar conseguir secuenciar un genoma por $1.000. Vamos a comenzar a hacer algo que los americanos llamaban de tailor your life, o sea, de poder efectivamente definir la vida que uno lleva, desde qué tipo de cosas come, porque hoy día podemos a través de genética saber si uno va a ser potencialmente celíaco o intolerante a la lactosa, qué tipo de deporte practicar, qué tipo de cosméticos usar, incluso cuáles son las habilidades que uno tiene más desarrolladas desde el punto de vista intelectual. Entonces, la combinación de la genómica con la inteligencia artificial, en el fondo, tiene como promesa, en el fondo, redefinir completamente la vida. Y eso ya está ocurriendo. Esto no es el futuro, esto no va a ocurrir en 20 años más, esto está ocurriendo y está ocurriendo ahora ya. ¿Y cómo es hecho esto? Esto es muy simple de ser hecho. Lo que uno fundamentalmente puede hacer es tomar el DNA, y esto se hace a través de un swab, que es una tórula de algodón que uno se pasa por dentro de la boca, o también puede utilizar sangre venosa. Eso es secuenciado en estas tecnologías. Acaba de aparecer un nuevo secuenciador que permite secuenciar alrededor de 400 genomas en un solo día, a un costo muy bajo. Después esto lo analizamos computacionalmente y lo que hacen aquí los bioinformáticos es buscar, utilizando herramientas matemáticas y de biología, identificar aquellos genes que están presentes en el genoma y ver si estos genes tienen algún cambio y si ese cambio tiene potencial de ser una enfermedad o simplemente es un cambio y es los cambios que son parte de la variabilidad natural que nosotros tenemos. Y lo que estamos comenzando a vivir es la emergencia o la aparición de nuevas profesiones, por ejemplo, los consejeros genéticos, que no hacen otra cosa que sentarse con los pacientes y poderles explicar todos estos datos genéticos que van desde cosas muy simples, como por ejemplo decisiones en términos nutricionales, hasta cosas muy complejas, por ejemplo, enfermedades genéticas raras.
Y por lo tanto, toda esta información genética nos permitió explicar un fenómeno que era muy, muy importante. ¿Por qué no teníamos éxito en las terapias que estábamos utilizando, sobre todo para enfermedades tan importantes como el cáncer? Por ejemplo, cuando uno tiene un grupo de pacientes con cáncer de colon, lo que uno hacía era darle una única terapia que uno imaginaba tenía que funcionar en cada uno de estos pacientes. Lo que efectivamente veíamos en la práctica clínica era que algún grupo de pacientes esta terapia era altamente efectiva, había un grupo de pacientes en los cuales no había ningún efecto y había otro grupo de pacientes en los cuales totalmente esta terapia no tenía ningún efecto. Por lo tanto, lo que pensamos es, y ahí surge un nuevo concepto que es la medicina personalizada o medicina de precisión, es que nosotros deberíamos, a partir del background genético de cada una de las personas, secuenciar su genoma y a partir de esa información poder desarrollar terapias para aquellos que tienen un genoma, en este caso de este tipo, o un genoma de este tipo, o un genoma de este tipo. Y efectivamente con eso obtener efectos en cada uno de esos. Y eso implicaba un desafío muy importante para el mundo farmacéutico que venía fundamentalmente enfocados en encontrar una terapia que fuera buena para todo el mundo. Y es así que hoy día se cambió el paradigma de cómo se están tratando cáncer. Estos son algunos datos del NIH en los Estados Unidos que muestran que hoy día da lo mismo el tipo de cáncer que uno tiene, lo que uno está haciendo en la práctica es tratando a los pacientes en función de las mutaciones que ellos tienen. Por lo tanto, lo que uno hace es tomar estos pacientes, secuenciar su genoma y a partir de eso, independiente del lugar donde el cáncer lo está afectando, lo que estamos buscando efectivamente son drogas que sean capaces de bloquear la mutación que es la responsable de causar cáncer y no fundamentalmente utilizando los datos empíricos que hemos hasta el día de hoy utilizado para la toma de decisiones en cáncer, que fundamentalmente si el paciente tiene un cáncer de estómago hay una terapia que es particular, si el cáncer es de vejiga es una terapia completamente diferente. Hoy en día, a partir de eso, se están implementando en los hospitales, en los grandes hospitales americanos, muchas tecnologías que permiten, a partir de la secuenciación del DNA de los pacientes, por ejemplo, hacer algo que es muy, muy interesante, que está en una fase muy, muy inicial, que es biopsia líquida. Lo que ocurre cuando uno tiene cáncer es que hay células tumorales que están circulando en el cuerpo y esas células que están circulando son tan pequeñas que no pueden ser detectadas por los métodos radiológicos tradicionales, ni PET, ni escáner, ni nada por el estilo. Y uno podría, utilizando genómica, poder a partir de eso obtener sangre del paciente y encontrar DNA de esa persona, de esa célula tumoral, una pequeña cantidad, secuenciar ese DNA, saber qué mutación y, por ejemplo, identificar un cáncer que todavía no es posible de ser identificado utilizando imágenes o incluso verificar cuando los pacientes tienen recidiva, es decir, el tumor vuelve al paciente. Eso ya se está haciendo, se denomina biopsia líquida y es, yo creo que uno de los avances más importantes para los próximos años. Pero además, utilizando toda esta información asistida con inteligencia artificial, hoy día estamos utilizando nuevas tecnologías que de forma automática permitan analizar radiografía o permitan analizar anatomía patológica de forma tal de poder detectar cosas que son prácticamente invisibles a los humanos. Y este es un estudio muy, muy interesante que está llevando adelante el National Cancer Institute en los Estados Unidos, que se denomina The Match Clinical Trial. Aquí fueron reclutados 5.000 pacientes que tenían cáncer. Lo que se les hizo, antes de darles tratamiento, se les hizo una biopsia de su tumor y ese tumor fue secuenciado y a partir de la información genética que estaba en el tumor, esto es algo que no hacemos en Chile, en la práctica uno dice si el paciente tiene cáncer de pulmón hay un tratamiento, si el paciente tiene cáncer gástrico hay un tratamiento diferente, pero aquí en el fondo el tumor primario es secuenciado y a partir de eso, basado en los genes que este tumor tiene, que son genes alterados, uno comienza a buscar terapia. Y lo que hemos visto era algo que anticipábamos, que obviamente 3 de cada 5 personas que son secuenciadas efectivamente tienen una mutación en su DNA que es tratable. En muchos casos el tratamiento es espectacular, con 0 recidiva, y hemos encontrado un 20-25% de los casos en los cuales efectivamente no tenemos terapia y por lo tanto someter a estos pacientes a terapias tradicionales simplemente produce un deterioro de su vida porque la quimioterapia es tremendamente tóxica. Una otra cosa que estamos haciendo es lo que se denomina de farmacogenómica, que también es una disciplina emergente a partir de la genómica, porque había algo que nosotros sabíamos con mucha claridad, y era que había gente que
por ejemplo, con paracetamol. Hay gente que cuando tiene dolor de cabeza se toma un paracetamol de 500 miligramos, anda súper bien. Otros necesitan tomar 2 paracetamoles, 1 gramo de paracetamol, e incluso algunos que necesitan hasta 4 gramos de paracetamol en 24 horas. Y eso era porque nuestro organismo de alguna u otra forma metaboliza de forma diferente estos medicamentos. ¿Y qué determina que un organismo metabolice que nuestro organismo metabolice de mejor o peor forma? Son nuestros genes, efectivamente. Y lo que estamos haciendo hoy día es comenzar a mirar esto en detalle, y hoy día sabemos que existe un grupo de pacientes en los cuales la droga va a ser tóxica, sobre todo en quimioterapia, pero va a tener beneficio. En un grupo de pacientes la droga es tóxica y tampoco va a tener ningún beneficio, por lo tanto ahí no vale la pena ni siquiera tratar, porque la verdad es que el deterioro de su salud va a ser mucho, mucho mayor comparado con un beneficio que no va a existir. Hay algunos casos donde la droga no es tóxica y es beneficiosa, ese es nuestro grupo ideal, y por lo tanto a partir de eso han comenzado a aparecer estos abordajes de farmacogenómica, sobre todo en oncología. Este es el más espectacular que está disponible hoy día en Chile, hoy día a través de algunas clínicas y en conjunto con algunos investigadores, estamos disponibilizando estos test. Este es un caso muy interesante. Esta droga es el 5-fluoracil, que se usa en varios esquemas quimioterapéuticos. Es una droga que se usa mucho para tratar cáncer gástrico, se usa mucho para tratar cáncer de ovario y algunos otros cánceres. Esta droga es altamente tóxica. Y lo que ocurre es que si uno tiene en el gen DPYD, si uno tiene lo que denominamos variante 1, 2A, lo que ocurre es que el organismo es incapaz de metabolizar esta droga. Esta droga, por lo tanto, circula en altas concentraciones en nuestro cuerpo, y lo que ocurre es que no solamente mata a las células tumorales, sino mata también a las células normales. ¿Y qué ocurre en ese caso? Que lo que uno podría hacer como oncólogo sería efectivamente reducir la cantidad de droga para obtener el mismo efecto. En una persona que no tiene estas variantes genéticas, lo que ocurre es que la dosis original se reduce bastante porque el organismo la incorpora, la metaboliza, hay una parte de esa droga que es perdida por el organismo y por lo tanto el tratamiento se torna efectivo. Este es un examen genético que se hace de forma muy rápida y puede decidir fácilmente el oncólogo. Y este es un ejemplo de muchos que hoy día podía yo presentar. Pero ¿qué pasa si efectivamente cuando nosotros tenemos un gen que es el responsable por la enfermedad no puede ser tratado? Y el año 2013 apareció esta tecnología que se denomina CRISPR, que de forma muy simple, una tijera molecular que permite remover el gen dañado. Esto que parece ciencia ficción va a tener una aplicación clínica, hoy día está en una fase muy temprana. Ustedes habrán escuchado hablar de los bebés que han sido editados por CRISPR, estamos recién aprendiendo cómo está ocurriendo esto, pero aquí les quiero mostrar un par de aplicaciones interesantes de esta tecnología que ya están siendo disponibilizadas. Una primera tecnología es, por ejemplo, mosquitos como este mosquito que transmite la malaria. La malaria es una enfermedad infecciosa que mata a un niño cada 30 segundos. Es la enfermedad infecciosa más devastadora que existe y hemos investido más de 50.000 millones de dólares, desarrollamos una vacuna por 30 años y la vacuna hoy día solamente es capaz de curar 1 de 2 personas, conferirles protección. Es una enfermedad que no hemos podido controlar y que afecta fundamentalmente a África, Asia y algunas regiones de Brasil. Y lo que estamos haciendo utilizando CRISPR es modificando genéticamente el mosquito de tal forma que el parásito que causa la malaria, cuando está dentro del mosquito y en la próxima picada va a transmitir la enfermedad, el parásito sea incapaz de llegar a la glándula salival y de esa forma no transmite la enfermedad. Estos mosquitos ya están genéticamente modificados y el próximo paso es tomar estos mosquitos y soltarlos en la vida salvaje, de tal forma que comiencen a mezclarse con los mosquitos que no tienen esta mutación y efectivamente cada vez que una persona infectada con malaria sea picada por un mosquito genéticamente modificado, ese mosquito no va a ser capaz de transmitir la enfermedad y los modelos matemáticos sugieren que vamos a llegar a un punto en que vamos a ser capaces de controlar la enfermedad. Esto tiene un tremendo problema porque estamos introduciendo en la naturaleza un mosquito que está genéticamente modificado. No hay que olvidarse que nuestras experiencias modificando las cadenas tróficas en la naturaleza han sido pésimas. Lo hicimos en Australia en algún minuto introduciendo predadores en las cadenas, por lo tanto todavía no estamos seguros de cómo vamos a poder hacer esto y hay algunos campos experimentales que se están introduciendo en el norte de Brasil. Una otra cosa que es muy interesante es que aparecieron estos denominados CRISPR pigs. Los cerdos son de una u otra forma los
donadores ideales de órganos para los seres humanos porque por tamaño y por funcionalidad son muy, muy similares. Un problema y como tenemos muchos problemas para generar candidatos a trasplante, una cosa que podríamos hacer sería tomar órganos de cerdos, que además no tienen moléculas del contexto MHC, que son las que provocan efectivamente la reyección del trasplante, y podríamos utilizarlos en humanos. El problema es que los cerdos tienen virus que no circulan en los humanos y que si efectivamente una persona recibiese, por ejemplo, un riñón derivado de un cerdo, podría terminar con una enfermedad, con un virus que es derivado de porcino y tal vez podríamos terminar con una epidemia que se nos iría de las manos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Este es un artículo publicado en la prestigiosísima revista Science, donde utilizando CRISPR lo que consiguieron hacer fue eliminar del tejido, eliminar de estos riñones, eliminar del corazón estos virus que contienen estos animales y por lo tanto el tejido ahora sí está en condiciones de ser trasplantado. Y esto puede ser una oportunidad para resolver la gran crisis que tenemos en términos de tejido disponible para trasplante. Hay algunos otros problemas que vamos a tener que ir resolviendo en función del tiempo. Una otra cosa que hicimos, y no quiero dejar la oportunidad de pasar, de comentar, fue que a partir de que secuenciar los genomas era tan barato, comenzamos a secuenciar todo. Y secuenciamos, entre otras cosas, todas las bacterias que habitan nuestro organismo. Y nos dimos cuenta de que nuestro organismo era altamente complejo. Tenemos casi el mismo número de células que el número de bacterias, es 1 para 1, pero si mirásemos el contenido de los genes, en realidad nosotros somos un 1% humano y un 99% bacteriano. Esa idea de que éramos un organismo único, más bien dicho, cambió, ese paradigma se destruyó y hoy día hablamos de que somos un ecosistema en movimiento donde nosotros, los humanos, somos la minoría. Y para que ustedes tengan una idea, en el planeta Tierra existen 100 millones de veces más bacterias que estrellas en el universo. Y si alguien está interesado en trabajar en Big Data, bueno, la microbiología hoy día es la gran fuente o probablemente de Ultimate Big Data Science, porque la cantidad de información que está contenida en estos genomas es increíblemente importante. Si uno mira, por ejemplo, el genoma humano, nosotros tenemos alrededor de 450 células diferentes en nuestro organismo, pero tenemos alrededor de 500 especies de bacterias diferentes en nuestro organismo. Una cosa que es muy, muy interesante es que conforme nosotros nos occidentalizamos, la diversidad de bacterias que nosotros tenemos en nuestro organismo se pierde dramáticamente. Y este es un artículo que fue publicado en Nature, donde muestra que si uno compara poblaciones indígenas del Asia-Pacífico comparado con americanos, lo que ocurre es que fundamentalmente la diversidad de estas poblaciones, la cantidad de bacterias diversas que ellos tienen en su organismo es 10 veces, 100 veces o 1000 veces más que un americano promedio en los Estados Unidos. ¿Y por qué son importantes todas estas bacterias que forman este ecosistema? Porque ellos nos ayudan a muchas cosas que antes no sospechábamos que jamás hubiesen tenido algún rol. Por ejemplo, son muy importantes en nuestra función cognitiva. Las bacterias que viven en nuestro estómago son capaces de producir alrededor del 80% de la serotonina, este neurotransmisor que funciona en el cerebro, que tiene muchas funciones muy, muy importantes. Las bacterias son críticas, las bacterias de nuestro intestino, para mantener inflamación y nos ayudan mucho a mantener nuestro metabolismo de forma muy, muy importante. Y por lo tanto, lo que hoy día sabemos es que si tenemos una diversidad de bacterias muy, muy grande, y eso no ocurre cuando nosotros comemos la dieta occidental, esto en la práctica tiene una implicancia muy importante en la salud y por lo tanto abre la posibilidad para nuevas terapias. Y este es un estudio que a mí me encanta porque en el fondo lo que muestra es que conforme nos vamos occidentalizando y vamos viviendo la vida más o menos occidental, sobre todo en los Estados Unidos, nuestra diversidad de bacterias va desapareciendo y lo que ocurre es que aparece un fenómeno que se denomina disbiosis, es decir, nuestras bacterias que viven en nuestro organismo se comienzan a enfermar. Y hay un estudio muy, muy interesante donde midieron gente que vive en las islas, entre Australia y Nueva Zelanda, y cuando fueron a vivir a Estados Unidos bastaron 2 meses de vivir en Los Ángeles para que su microbioma, su diversidad, su riqueza, su fortaleza para tener una salud tan importante desapareciera completamente y se tornaran indistinguibles de aquellos americanos que habían vivido todo el tiempo en los Estados Unidos. Hoy día sabemos de forma muy, muy clara de que cuando nuestras bacterias del intestino
cuando comenzamos a perder esta diversidad, este término médico que emergió hace poco, que se denomina disbiosis, es un factor crítico para enfermedades donde no sospechábamos que podríamos tener. Hoy día, cambios en las bacterias intestinales y en la diversidad de estas son importantísimos para enfermedades como el autismo, la obesidad, Parkinson, diabetes, alergia y cáncer colorectal. Hoy día sabemos, por ejemplo, que aquellos niños y cómo se forma este microbioma es fundamentalmente en los primeros 6 meses de vida y sobre todo a través de parto normal. Hoy día sabemos que aquellos niños que nacen con cesárea tienen entre 10 y 100 veces más chance de tener enfermedades alérgicas o enfermedades autoinmunes a lo largo de su vida. Por lo tanto, hoy día uno se puede imaginar de que podríamos comenzar a desarrollar nuevos medicamentos que en general son denominados de ecobióticos, que no son otra cosa que tomar bacterias del intestino de una persona normal, idealmente que vive en condiciones de muy poca occidentalidad. Por eso hay un esfuerzo muy importante por secuenciar las bacterias que están contenidas en poblaciones indígenas y a partir de eso generar medicamentos probióticos como estos yogures que uno toma, el 1+1, el chamito, en la mañana, y a partir de eso restituir la función normal de este microbioma y generar nuevos estados de salud. Hoy día existen lo que se denominan cognobiotics, que serían bacterias que ayudarían en la función cognitiva, neurobiotics para neuroprotección, en Parkinson se han visto algunos resultados, e inflamobiotics para inflamación. Si todo esto falla, lo que podemos hacer es intentar construir una célula de nuevo. Y a partir de eso, en el año 2005, surge este concepto que se denomina de biología sintética. Y la biología sintética no tiene otro concepto que fundamentalmente combinar principios de ingeniería con principios de biología para formar nuevos organismos que cumplan funciones que a nosotros nos interese potenciar. Por ejemplo, ¿y por qué esto es tan importante? Porque nuestras células son hoy día quizás la empresa de Chemical Factory más importante que existe. Hoy, nuestras células son capaces de producir metabolitos que no podemos sintetizar in vitro y que tal vez nunca podamos sintetizar in vitro. Por lo tanto, aprendamos de ellas, modifiquémoslas y comencemos a producir estos metabolitos. Y les quiero mostrar un par de ejemplos muy interesantes. ¿Y cuál era la lógica de esto? La lógica era que nuestros genes dan origen a las proteínas forman las reacciones químicas, se forman estas vías, formamos células, formamos tejidos y organismos, y siguiendo los principios de la ingeniería había una similitud muy importante, teníamos, no sé, condensadores, cables, resistencias, no tengo idea, se forman estos circuitos y a partir de eso generamos computadores. Si eso era verdad, era comenzar a trabajar en lo que se denomina hoy día de biología sintética o ingeniería biológica. Y lo que estamos haciendo es muy importante, porque de hecho Craig Venter, que es uno de los líderes de esta área, están comenzando a hablar de lo que se denomina de Sindustry, de una industria de biología sintética. Y esto es muy interesante. Esto no es el futuro, esto va a ocurrir en los 20 años, pero esto ya efectivamente está ocurriendo. Esto es un trabajo maravilloso del grupo de la Christine Smolk en Stanford, donde ella comenzó a sintetizar medicamentos. Y lo que hacíamos era, imagínense esto, las plantas, por ejemplo, que producen opiáceos, que son importantes moléculas para el tratamiento de dolor, por ejemplo, nosotros teníamos que tomar estas plantas, las cortábamos, las molíamos y producíamos estos medicamentos. Y lo que Christine Smolk hizo en Stanford fue tomar los genes que producen aquel medicamento que es de interés, los puso dentro de una levadura, esta misma levadura que produce la cerveza, y a partir de estas levaduras que crecieron, crecen en el laboratorio de forma muy rápida, uno puede producir litros y litros y litros, comenzaron a producir las mismas moléculas. Por lo tanto, ahora podemos producir este tipo de medicamentos dentro de levaduras sin siquiera dañar el ecosistema. Esto no solamente es verdad para opiáceos, recientemente apareció el mismo grupo de Christine Smolk comenzó a producir levaduras que producen cloroquina, que es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la malaria. Pero esto llevó a un nivel de disrupción completamente increíble. El grupo de Craig Venter, en el Craig Venter Institute en Maryland, sintetizó un organismo desde cero. Es decir, se sentaron en el laboratorio y dijeron, pongamos estos genes juntos, se hizo el diseño computacional, se sintetizaron químicamente estos genes, se mezclaron, se clonaron dentro de un organismo y se produjo esta bacteria, que es una bacteria que ya nosotros conocíamos, que es un micoplasma, pero que en el fondo lo que Craig Venter
consiguió demostrar era que en el futuro, esto fue hecho hace algunos años atrás, unos 5 años atrás, era que vamos a poder sintetizar organismos que puedan cumplir las funciones que nosotros queramos, de acuerdo a nuestros propios deseos. Esto es interesante, cuando sintetizaron el organismo completo, fueron juntando todas estas letras químicas, ¿no es cierto?, A, G, C, T, para dar origen a los aminoácidos, e incluso este organismo sintetizó el nombre de Craig Venter, es decir, ahí hay un truco biológico porque estos nucleótidos se transforman en letras y con eso sintetizaron el nombre. Para demostrar que efectivamente eso no tiene ninguna otra aplicación que simplemente demostrar que estamos siendo capaces de manipular la vida beyond imagination, más allá de la imaginación que uno siempre pensó que esto podría ser hecho. Finalmente, les quería comentar el caso de esta nueva tecnología que emergió, que se denomina The Nanopore Technologies. Los primeros secuenciadores costaban millones y millones de dólares, había que tener un edificio completo de estos secuenciadores. El genoma humano probablemente utilizó 20.000, 30.000, 40.000 secuenciadores, pero hoy día aparecieron estos secuenciadores que son extremadamente pequeños, ustedes los pueden conectar a un computador cualquiera, y lo que permiten es secuenciar en tiempo real el DNA que uno les vaya cargando en ellos. Estos secuenciadores cuestan menos de $10.000, uno los puede tener en su casa literalmente. Y lo que es interesante es que estos secuenciadores se basan en el principio de que la hebra de DNA, cuando atraviesa por este pequeño poro, por eso se llaman de nanopore, se producen unos cambios en la impedancia eléctrica y eso se puede registrar. Tienen una serie de cosas técnicas que hay que resolver, no son muy precisos en algunas cosas, pero imagínense el siguiente escenario. En Nature Biotechnology se publica este año la aplicación técnica, la aplicación clínica de Nanopore. Y lo que ocurre aquí es lo siguiente, uno va al médico y el médico le dice, mira, parece ser que tú tienes una infección respiratoria, pero no sé si es bacteria o virus, todo me hace indicar que es bacteria, pero que es viral. Entonces ahí uno como paciente dice, pero es que tienes que darme antibiótico, tenemos esa idea de tomar antibiótico, de tomar alguna cosa. Entonces normalmente los médicos terminan dando antibióticos porque en el fondo uno está pagando muy caro también por la salud y por lo tanto en muchos casos esto es innecesario. Y lo que hace esta tecnología en el fondo y que uno va a poder implementar esto en la misma consulta médica es que uno va a poder extraer DNA, meterlo a esta maquinita y la maquinita lo que va a poder hacer fundamentalmente, y este artículo así lo demuestra, es indicarte qué organismo es, se demoró 30 minutos para decirte qué organismo era, se demora un par de horas en obtener el DNA, para los que son científicos hay una parte técnica que me estoy saltando, pero todos me estaban mirando con cara de 30 minutos, no es verdad. La corrida es 30 minutos. Hay, no sé, digamos 3 horas donde esto ocurre y lo que en el fondo este secuenciador te informa es potencialmente el organismo que tiene y te informa además qué antibióticos tomar. Y esto es tremendamente relevante, por ejemplo, para enfermedades como meningitis, donde uno mira el líquido cefalorraquídeo y cosas de ese tipo. Esto se está comenzando a implementar en los laboratorios. Esto va efectivamente, por ejemplo, esta misma tecnología te va a permitir diagnosticar in situ, por ejemplo, contaminación intrahospitalaria, infecciones intrahospitalarias y ese tipo de cosas. Y finalmente quería comentarles algo que está ocurriendo y que es la emergencia de esta nueva disciplina que se denomina de agrogenomics, es decir, cómo podemos utilizar toda esta información genética para mejorar la agricultura. Y esto se está haciendo, hay un esfuerzo muy, muy importante en países que son muy, muy dependientes en agricultura, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en Australia. Lo que están haciendo, por ejemplo, es secuenciando el genoma para mejorar, por ejemplo, la producción de leche. Lo que hacían normalmente los productores de leche era utilizar la genética tradicional, donde uno miraba a los animales, uno iba seleccionando qué animales podían ser efectivamente útiles para este tipo de cosas, pero hoy día, a partir de la secuenciación del genoma, podemos hacer cruces dirigidos para ir generando no solamente aumento en la productividad de leche o los traits genéticos que ustedes quieran modificar. Hay estudios muy importantes para comenzar a producir corn, choclo, de forma tal de que sea tolerante, mucho más tolerante a sequías. A partir de la secuenciación del genoma hemos identificado algunos genes que confieren la resistencia de estas plantas a ambientes muy, muy secos y a partir de eso podemos ir generando nuevas especies que sean muy, muy resistentes a estos ambientes. La identificación de nuevos patógenos, si hubiéramos tenido todas estas herramientas genómicas,
las epidemias de H1N1 o otras epidemias de influenza o parainfluenza que hemos tenido que tuvieron origen en porcinos o en aves, las hubiéramos podido detectar mucho más a tiempo o pudiésemos haber entendido de mejor forma cuáles eran las tasas de mutación que estos organismos estaban llevando, y eso se está haciendo. Y finalmente, este es un proyecto muy importante que se denomina The 1000 Bull Genome Project. Se están secuenciando el genoma de más o menos 1000 toros con un objetivo de identificar aquellos genes que le confieren, digamos, las propiedades que son ideales para el mundo industrial. Este es un proyecto que es financiado por el gobierno de Australia. Es decir, hoy día, en el fondo, todas estas herramientas que se pueden utilizar en la medicina también están siendo utilizadas en la agricultura. En los próximos años, yo creo que estas herramientas, algunas de las que yo les mencioné, van a estar disponibles de forma muy simple. Esta revolución genómica que en el fondo ha permitido que podamos secuenciar el genoma de todos estos organismos, se va a tornar parte del día a día. Hay países, por ejemplo, como Estonia, que tiene el genoma secuenciado de toda su población. Cada una de las personas que estaba en Estonia, yo estuve en el Centro de Genómica de Estonia, llega al médico y en su carnet de identidad tiene un pequeño chip y el médico lo introduce y a partir de eso uno puede leer la información genómica. Eso también se está haciendo en los países desarrollados. Hoy día acá se está tornando más crítico hacer tumor profiling, que es poder secuenciar el genoma de los tumores para poder decidir cuáles son los mejores caminos terapéuticos. Son cosas que se están demorando en llegar a Chile, pero se están demorando muchas veces menos comparados, por ejemplo, con la revolución industrial. Y yo creo que estos son los mejores tiempos para dedicarse a la ciencia, y las transformaciones de esta revolución van a ser palpables en nuestra generación. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Patricio Manque por esta excelente conferencia e invitamos a todos los asistentes a participar de la ronda de preguntas que iniciamos a continuación. Igualmente, hacemos extensivo este llamado a todos quienes siguen esta transmisión vía streaming a través de los sitios umayor.cl y latercera.com para que nos envíen sus interrogantes. Nuestros monitores, ubicados en los costados del auditorio, acercarán el micrófono a quienes deseen participar. Hola, mi nombre es Ricardo Nilo, excelente charla, muchas gracias. Yo creo que los estudiantes ojalá uno trata siempre de incentivarlos y decirles que es un buen momento para hacer ciencia, pero yo creo que quedó claro que es así. Lo que sí me preocupa un poco es este gap que tenemos nosotros como país con respecto a países, por ejemplo, que son, de cierta forma, competencia, Nueva Zelanda, Australia, ¿cierto? Y ese gap de repente se da no solamente por un tema de financiamiento, pero también se da por un tema de prioridades. En este momento el país está en términos de incluso regulatorio, marco regulatorio, preparado para una revolución genómica. Es una excelente pregunta. Yo creo que no estamos preparados. Yo creo que esto lo continuamos mirando desde afuera. Yo creo que lo que está haciendo el Congreso del Futuro, el senador Girardi, de traer estas cosas al país, está ayudando a que nos sensibilicemos como país de la importancia de estas herramientas que están surgiendo. Es parte de que estas charlas existan, pero yo creo que no está muy claro. Por ejemplo, la medicina de precisión, la medicina genómica es súper relevante en muchos lados del mundo. Y nosotros recién ahora, en el Ministerio de Salud que teníamos, o el Ministro de Salud que teníamos antes del cambio por Manalich, él estaba muy interesado en crear una unidad, o se creó un departamento de medicina genómica dentro del Ministerio para comenzar a conversar sobre estas cosas. Yo creo que la Corfo no ha mirado este tema como una herramienta importante para el desarrollo. Yo creo que nosotros como científicos tampoco hemos llegado a concluir exactamente cuál debería ser nuestro plan de desarrollo en esta área. Yo tuve la oportunidad de participar del genoma de la chilela en Brasil en los años 90. Y en Brasil el país tomó una decisión de secuenciar una bacteria que tuviera una implicancia importante, y era esta bacteria que causaba una enfermedad en las naranjas.
Y se juntaron todos los laboratorios en Brasil, se secuenció completamente el genoma de esta bacteria, fue portada en la revista Nature en el año 2000, 1998, fue un tremendo logro latinoamericano, y a partir de eso, inmediatamente cuando dijeron, bueno, ¿cuál es el próximo organismo?, todos los científicos se disgregaron y cada uno quería secuenciar su organismo favorito. Y eso llevó al punto de que Brasil no secuenció ningún otro organismo, después de que secuenció siendo uno de los laboratorios pioneros o uno de los países pioneros en la disciplina. Yo creo que tenemos que juntarnos, tenemos que generar estas instancias, tenemos que hablar con el gobierno y tenemos que generar un plan de desarrollo genómico que tenga impacto en la agricultura, pero efectivamente con una mirada de desarrollo económico, con una mirada de bienestar país, que hoy día yo creo que no tenemos, y estamos al debe en eso. Gracias por la charla. Estaba tratando de organizar un poco las ideas para hacer una pregunta en base a las dudas que más o menos me fueron quedando. Entonces, si por, de cierto modo, malas costumbres culturales hemos perdido una estructura genética que nos ha llevado a perder bacterias que son esenciales para el cuerpo, de cierto modo, el trabajo que hay que hacer es volver un poco a las raíces genéticas. ¿Por qué lo digo? Porque de cierto modo se está utilizando para el mejoramiento, digamos, de la industria, de mejor leche, de plantas que sean más accesibles para los cuerpos que de repente no las aceptan. Tengo una hermana que es alérgica al huevo. Es una situación extraña en realidad. Pero entonces, si todo eso ha sido el artificio, el hacerlo artificial, ¿cómo ha resultado, por ejemplo, en Estonia, dijo que era? ¿Cómo ha resultado el manejo, el control de esta genética? ¿En qué ha beneficiado? Claro, eso es una tremenda pregunta. Estonia es un caso bastante particular, ¿no es cierto? Ellos es un país bastante pequeño, de menos de 2 millones de habitantes, pero una decisión gubernamental, ¿no es cierto?, de secuenciar el genoma de todo el mundo y de comenzar efectivamente a almacenar las fichas médicas de cada una de las personas y que estuvieran disponibles online de forma inmediata para cada una de las personas. Y eso ha tenido impactos dramáticos en la calidad de vida. Si uno mira los números de Estonia en términos de salud, son de país del primer mundo, siendo que es una ex república soviética que hoy día está intentando despegar en un ambiente que es más o menos hostil en términos de recursos naturales y en términos de disponibilidad de cosas. Por lo tanto, la utilidad de poder contar con la información genética, que hoy día cuesta menos de $1000, que es probablemente lo mismo que cuesta un escáner en la clínica alemana, yo creo que tendría un impacto increíble, y es muy difícil de entender por qué las autoridades en el fondo no toman una decisión para que esto sea parte de un proyecto nacional. Esa es una cosa. Lo segundo, en el microbioma, es decir, las bacterias que viven nosotros, hay un componente genético que tal vez nosotros, primero que nada, no tenemos idea cómo es nuestro microbioma como población chilena, pero sí está claro que la dieta occidental, el modelo de comida rápida, yo no soy la persona para decir que hay que parar de hacerlo, digamos. De hecho, de aquí me voy a comer una empanada porque tengo una reunión después. Pero que sí tenemos que cambiar nuestra dieta, que tenemos que cambiar nuestra forma de vida, eso es claro, porque la data hoy día es absolutamente relevante. Si tú miras las poblaciones que están en muy poco contacto con una dieta occidental y el microbioma es totalmente diverso, toma a esa persona y tú la llevas a vivir a Estados Unidos por un par de meses y su microbioma se reduce a algo que nosotros hoy día llamamos un microbioma enfermo o disbiótico. Eso ocurre también, por ejemplo, cuando los americanos viajan. Por ejemplo, hay un paper mostrando los americanos cuando van a Tailandia y se enfrentan a comidas que son demasiado spicy, muy picantes y cosas así, el microbioma también cambia. Por lo tanto, la dieta hoy día es un componente central, muy importante, y yo creo que esas son cosas que vamos a tener que comenzar a evaluar, porque ciertamente la disbiosis que hoy día existe es un factor relevante para enfermedad. Es la causa, yo creo que hay otro debate, se necesitan mucho más estudios, estamos recién comenzando en esta área, pero de que hay un componente muy relevante en términos de nuestra occidentalización, en términos de dieta, eso no hay duda. Hola, buenas tardes, mi nombre es Néstor Garrido. Muy interesante, muchas gracias por la presentación. Realmente refleja la frontera.
Yo puedo dar fe, mi suegro es sobreviviente de cáncer gracias a la aplicación de esta tecnología desde Chile al extranjero, articulada de una manera especial. Entonces, por lo tanto, yo entiendo que la necesidad es hacerlo masivo en este país. Exactamente. Entonces, las dos preguntas son, ¿por qué un genoma a la vez? Y esto lo pone ahí. Y lo segundo, ¿cuándo este servicio va a estar disponible para no tener que recurrir al extranjero? Yo creo que me alegro harto de la historia de su suegro, porque hoy día estamos en una fase testimonial como país, es decir, tenemos estos testimonios de gente que tuvo la oportunidad de acceder a estas tecnologías. Yo creo hoy día, a través de las grandes clínicas, clínica alemana, clínica Las Condes, algunos otros lugares, algunas empresas biotech que están trabajando en esto, por ejemplo Magenta, es posible acceder a este tipo de tecnología de la misma forma como si uno estuviera en los Estados Unidos. ¿Por qué no se masifica esto? Realmente no lo entiendo. Porque acá realmente estamos hablando de niveles de inversión que son bajísimos. Hoy día secuenciar 384 genomas completos de una persona cuesta, en términos de comprar los equipamientos, un par de millones de dólares. La capacidad técnica la tenemos, la estamos formando en las universidades. Nosotros como universidad tenemos un doctorado en genómica, estamos formando los profesionales y por lo tanto esto debería ser una prioridad nacional, porque el impacto que tienen cuando uno hace los estudios comparativos de tratar a una persona que tiene cáncer con todos los costos que tienen asociados a una quimioterapia equivocada, cuando se compara esto con un examen genético, realmente es muy difícil poder entender por qué no se ha hecho. Ese es un aspecto. Digo un genoma at the time porque en el fondo yo creo que nosotros estamos viviendo un minuto en el cual comenzamos a secuenciar todo y por de pronto yo tuve la oportunidad de estar en China y en donde está el centro de genómica más grande del mundo y le pregunté al director del centro por qué secuenciaron el panda y me dijo porque podemos en realidad, o sea, simplemente nos pareció que estaba la máquina desocupada y teníamos un par de horas libres y lo secuenciamos y re interesante. Yo creo que ahora esta efervescencia tiene que calmarse un poco, yo creo que tenemos que comenzar a sentarnos y a mirar estos genomas con mucho detalle y ir aprendiendo, porque yo creo que esta fase que ocurrió donde entramos a la tienda de dulce y nos comimos todo, yo creo que al final nos puede terminar enfermando, es un poco la reflexión. Bueno, me encantó la charla y obviamente soy una persona que está involucrada en esto, por ende mi sesgo. Pero profundizando la pregunta anterior, para masificar esto, sobre todo en Chile, donde hay un conocimiento muy bajo, en su opinión, ¿cree que tiene un impacto mayor que venga desde la ciencia, esta efervescencia de la ciencia de secuenciarlo todo, desde el pregrado en medicina, en carreras de la salud, en carreras de ciencia, en el posgrado para los médicos que no tienen esa formación ya estando afuera, o la formación de los profesionales involucrados? En Chile creo, si no me equivoco, hay 2 consejeros genéticos dando vuelta, hay 23 genetistas para todo Chile, entonces tenemos una deficiencia clara ahí. O viene tal vez desde la política pública, desde el ministerio, con la unidad, desde la ISAPRE o FONASA o los seguros de salud. Hay un sinnúmero de fronteras que tenemos o alternativas que tenemos que enfrentar para poder hacer de esto una realidad en Chile. Y yo creo que todos se tiran la pelota uno a otro. El científico dice, bueno, que se ocupe más en la salud, el médico dice que haya más experiencia básica o que esté a nivel de política pública, y el de política pública le tira la pelota, entonces se están tirando toda la pelota entre ellos y lo veo de primera mano. En su opinión, ¿cuál cree, la experiencia también en Brasil, en Estados Unidos, cuál cree que es el camino? ¿Hay alguno que es una punta de lanza más clara o eso está como por verse? Es una tremenda pregunta, porque yo creo que lo que hay que hacer, toda revolución viene acompañada de una revolución cultural, y lo que nosotros necesitamos como país es realmente una revolución cultural en torno a esta idea.
Nosotros tenemos estudiantes de biotecnología en nuestra universidad. Ellos tienen que comenzar a pensar en todos estos pools de datos que están disponibles. Son cientos y miles de genes que están ahí dando vuelta. La mitad de los genes que hemos identificado en la naturaleza no tenemos idea de qué función cumplen. Pueden ahí estar los genes que cambian el mundo, pero no tenemos ni siquiera el conocimiento cómo poder acceder a ello. Por otro lado, tenemos todos los médicos que hemos ido formando, que ellos tienen muy poco conocimiento en estas disciplinas. También tenemos un rol nosotros los científicos donde hemos ido generando toda esta información, pero no hemos sido capaces de transmitirla de forma correcta, digamos, para que se haga de esto se transforme en una política pública. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es realmente un cambio cultural y transformacional a cada uno de los niveles. Y yo creo que los que deben jugar un rol más importante, y yo sé que tú lo estás haciendo, digamos, y un poco el objetivo de esta charla también es eso, es comenzar a sentarse con la gente, comenzar a sentarse con todos los segmentos de la sociedad, con nuestros estudiantes de doctorado, con la comunidad, con la gente que toma decisiones políticas, convencer a la Corfo, convencer a quien sea que haya que convencer, lo que se hizo con el Ministerio de Salud de tener un departamento de medicina genómica. Todo eso en la práctica va a ir haciendo con que esto se torne día a día más necesario. Hoy día, por ejemplo, tenemos, como tú sabes, 23 genetistas para todo Chile, tenemos muy pocos oncólogos. Los oncólogos son los que entienden mucho más de este tema, pero después hay un vacío de conocimiento muy, muy importante, y eso tenemos que comenzar a llenarlo a través de instancias como esta. Hola, yo soy Claudia, enfermera matrona de profesión. Hola. Me llamó la atención cuando tú dijiste, está comprobado, ¿cierto?, que aquellos nacimientos por parto, por cesárea, los niños tienen mayores enfermedades, ¿cierto? Y por lo tanto, si se sabe eso, ¿cómo se transmite a la población en general? Nosotros lo hemos conversado muchas veces, hoy día las alergias en los lactantes son numerosas. Sí hay investigaciones que dicen que esa es una causa, sin embargo, hoy día hay una mayor cantidad de cesáreas, las mujeres casi todas quieren programar su parto. ¿Cómo se transmite eso a la población general? Porque en el fondo yo te aseguro que si me dicen que mi hijo puede tener alergias en su periodo, ¿cierto?, inicial, voy a procurar que eso no suceda, pero eso tampoco se conoce ni se transmite. Claro. ¿Cómo se trabaja con eso? Yo creo que es un tremendo punto. Yo creo que es parte de lo que estamos conversando ahora. Yo creo que hay un desconocimiento importante, digamos, de todas estas nuevas cosas. Yo creo que los ginecólogos en particular no están muy informados sobre estas nuevas tecnologías. Acá hay dos caminos, digamos. Una cosa es, en el fondo, intentar masificar este conocimiento, pero, por ejemplo, en Suecia lo que están haciendo es, cuando la mujer tiene un parto por cesárea, ellos toman flujo vaginal de la madre, una vez que nace el bebé, lo sumergen en el flujo vaginal por un par de segundos, me imagino yo, y después lo remueven de tal forma que simule el tránsito por el canal vaginal. Ese es un abordaje que se podría comenzar a implementar, pero la evidencia hoy día es muy, muy concreta, que no amamantar a los niños, cesárea, el uso de antibióticos antes de los 6 meses, son elementos que son determinantes en la aparición de alergia o incluso enfermedades autoinmunes en el futuro. Y la causa de eso tiene que ver con que la mamá, que es la principal responsable de la transmisión de estas bacterias al niño, no lo está haciendo, porque o no lo amamanta, o porque no pasó por el canal del parto, o porque el niño es amamantado, pasó por el canal del parto, pero tú lo metes a un tratamiento antibiótico a los 3 meses y le borras toda bacteria que existe en su cuerpo. Por lo tanto, es tarea de ustedes que están ahí en terreno, digamos, y nosotros un poco también que estamos trabajando en estas áreas para comenzar a dar a conocer todas estas cosas e ir cambiando. Imagínate que este simple procedimiento de sumergir a un niño en el fluido vaginal, por ejemplo, o incluso simplemente utilizar cotonetes para transmitirle las bacterias que estaban en el canal del parto, es simple, es barato, no tiene ningún riesgo y tal vez mejoraría nuestras tasas de alergia o de enfermedades autoinmunes en el futuro. De eso yo tengo seguridad que así sería, digamos. ¿Manqué? ¿Por acá? ¿Sí? Tenemos una pregunta a través de redes sociales. Okay. Víctor Muñoz consulta. Hace un tiempo atrás la actriz Angelina Jolie se sometió a un examen de su ADN y luego a una mastectomía para reducir las posibilidades de tener cáncer. ¿Esto ya se puede realizar en Chile? ¿Usted recomienda someterse a una secuenciación?
Yo recomiendo secuenciarse a todos los que puedan secuenciarse, digamos, porque en el fondo hoy día se pueden predecir una gran cantidad de información de enfermedades. El caso de la Angelina Jolie es un caso súper interesante porque en el fondo ella tenía unas mutaciones que tienen una alta chance de producir cáncer de mama. Hoy día eso se hace en Chile, pero hay reglas muy claras para ese caso en particular, que es el cáncer de mama, porque esa es una mutación en un gen que se denomina BRCA, y ahí hay ciertas personas que deberían hacerse el test, por ejemplo, si tuvieron familiares directos, mamá o abuela o hermana con cáncer. Hay toda una serie de reglas que hoy día manejan claramente los ginecólogos y los médicos oncólogos de exactamente quiénes son los candidatos. Por lo tanto, si tú me preguntas, yo recomiendo hacer a una persona que no tiene ningún antecedente familiar, hacerse este examen en particular para el cáncer de mama, yo creo que no es recomendado. Estos exámenes genéticos hoy día tienen una guía clínica bastante acotada y eso lo tienen que conversar con su genetista. Tiene que haber algún indicio que. ¿Recomiendo secuenciar el genoma completo? Absolutamente. Estuve hablando 1 hora sobre hay que secuenciar el genoma completo, ahorren $1000 todos los días en un chanchito, porque yo creo que teniendo la información genética, yo creo que puede efectivamente producir un cambio importante. Agradecemos las interesantes preguntas y la asistencia de todos los presentes. Los dejamos invitados a la próxima Cátedra del Futuro, que estaremos informando a través de nuestras redes sociales y de www.umayor.cl. Hasta pronto. Muchas gracias. ¿Lo entretenía? Qué bueno.